un politólogo, un filósofo, que nos va a ayudar a pensar un poco qué nos está pasando. Katz, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, al contrario, gracias por llamarme. Tiempo atrás, con usted hablábamos sobre el final de un ciclo, era el final del kirchnerismo, la llegada de Milei, había una expectativa por la sociedad, en la sociedad había un, digamos, viento de esperanza, para graficarlo de alguna forma. Un año después, ¿cuál es su balance con respecto en lo institucional a Javier Milei? Bueno, si usted me permite, yo diría en principio que esa expectativa no era ampliamente compartida. Diría, en la primera vuelta electoral solamente un 30 y algo % de la sociedad expresó su voluntad de que Milei sea el presidente. En la segunda podemos suponer que la diferencia entre el 35 y el 50 y algo % es de gente que estaba menos entusiasmada con Milei que con el deseo de que no ganara su adversario. Es decir, Milei despertó entusiasmo en un sector de la sociedad argentina, no en todo. Yo fui muy crítico de Milei desde que apareció en la escena política. Creía que había que votar a cualquiera que no fuera él, sin importar tanto quién era. Creo que creía en ese momento que Milei era una figura muy perturbadora para la democracia y para la vida en común, y casi 2 años después creo que estamos confirmando que una combinación de dogmatismo economicista, de falta de plasticidad, de falta de ideas, pero sobre todo de falta de empatía, de respeto y de experiencia y conocimiento de la vida pública, ha constituido un gobierno hecho de gente muy ignorante, de gente muy oportunista, de gente muy inmoral y de gente muy incompetente. Eso es lo que estamos viendo una crisis que es resultado de algo que estaba inscripto en su origen. De hecho, lo decía en círculos más chicos desde hace tiempo, pero y lo digo en voz alta sin mucho problema. Milei tiene serios desequilibrios emocionales y estuvo durante casi 2 años rodeado de su hermana, que tiene rasgos muy perversos por el tipo de vínculos que establece con él, y ninguna capacidad intelectual para la gestión del Estado Nacional, y un muchachito, Santiago Caputo, que además de estar oculto detrás de un contrato de prestación de servicios, es decir, librándose de las responsabilidades a las que obliga la gestión pública, tiene rasgos verdaderamente psicopáticos. Una combinación de esa naturaleza no puede dar buenos resultados. No hay experiencia en el mundo, no en nuestro país, en ningún lado, de que una persona con desequilibrios emocionales, rodeado de una hermana quiero decir, esto no puede funcionar. Necesitamos gente seria, gente responsable, gente honesta, gente con conocimientos y comprometida con el país, con la sociedad y con el futuro. Ahora, usted me dice, ¿lo votaron? Sí, lo votaron, porque Milei es el emergente del fracaso de una clase política disfuncional que ha llevado a la sociedad de dificultad en dificultad, de fracaso en fracaso, de promesa incumplida en promesa incumplida, de mentira en mentira y de inmoralidad en inmoralidad. Entonces, después de 20 años de que la sociedad ha estado gestionada por élites muy disfuncionales, elige al disruptivo, al que viene a romper todo, al que expresa la ira. La responsabilidad de las clases dirigentes no es hacerse cargo de la ira, es canalizar la ira hacia un objetivo común, constructivo, creativo, respetuoso. Hoy lo que estamos viendo es el resultado de lo que hemos elegido. Entiendo. Hoy justamente estaba viendo el debate del Senado y como sociedad debemos estar preocupados, y lo comentaba un poco con los compañeros de trabajo, que el senador Mayán sea nuestra brújula moral, es decir, que tenga la autoridad moral para decir, o sea, Mayán con todo lo que representa el kirchnerismo, lo peor de la corrupción, viene de Formosa, otro hito de la corrupción, y que le diga al presidente, usted es corrupto, y tenga, o por lo menos tenga la presunción, lo plantea así. Me disculpa porque no estoy escuchando bien, no, le decía, puedo seguir, discúlpeme. No, está bien, le decía que hoy
tenía un poco de asombro que en el debate del Senado de la Nación, el senador Mayans, con todo lo que representa, sea nuestra brújula moral, que tenga la capacidad de decirle al presidente de la Nación, hay una presunción cierta de corrupción, Mayans, o sea, el símbolo de la corrupción, a eso me refería. Mire, tenemos unas élites políticas y no solo políticas. Las élites argentinas son muy deficitarias y tenemos que hacer un esfuerzo de renovación y ser exigentes con la clase dirigente porque no ha dado pruebas de estar a la altura de la responsabilidad que tiene. Por supuesto, para Mayans hoy en día es fácil denunciar la corrupción del gobierno actual, levantar el dedo, moralizar, y a todos nos cae bien que alguien la reproche al ladrón que es un ladrón, pero hay que tener trayectorias muy limpias para que este dedo sea un dedo acusador y no un dedo cargado de hipocresía. Claro. Yo no estoy diciendo que Mayans personalmente tenga una historia que no sea limpia, lo desconozco, pero no es parte de una tradición política que tenga el derecho de acusar. A eso me refería. Todos tenemos la obligación de hacernos una pregunta acerca de nuestra responsabilidad en el presente y en lo que pasa en el país. Y es una responsabilidad que no podemos soslayar porque hay 1 de cada 3 personas en este país que está arrojada a la pobreza sin posibilidades de salir de ella y condenando a sus hijos a vivir en ella. Y eso es responsabilidad de quienes han conducido y de quienes tenemos responsabilidades en la vida pública. Entiendo. La pregunta es, hasta acá hablamos de la enfermedad moral, la enfermedad que nos ataca. ¿Tenemos suficiente anticuerpo todavía, Kat, hacia adelante? Yo diría que ni los hay ni los deja de haber. Depende de lo que hagamos. La historia es abierta, es contingente, no está escrita, nuestro destino no está escrito. Depende de qué hagamos y para que el futuro sea mejor que el presente, lo primero que tenemos que hacer es advertir acerca de los riesgos que tiene ese futuro si no cambiamos ciertas conductas y ciertos compromisos ciudadanos. Si uno toma, y es algo que se hace habitualmente, el pasado como un predictor del futuro, qué es lo que ha ocurrido, cómo hemos actuado, nos va a decir cómo vamos a actuar, tenemos muchos motivos para estar muy preocupados. Y, por el contrario, en lugar de pensar que el pasado define el futuro de un modo ineludible, nos comprometemos para torcer el rumbo de colisión en el que hemos venido navegando durante mucho tiempo y tratar de hacer algo diferente, existe la posibilidad. Pero depende de nosotros, la historia depende de quienes la hacen, no de fuerzas externas. Lo último, la juventud estuvo bastante entusiasmada con la erupción Milei, y usted lo mencionaba al principio. ¿Qué va a pasar con ellos cuando dejamos en manos de justicia, se compruebe o no lo que está pasando con la hermana del presidente? Mire, lo que va a pasar es que va a haber una decepción nueva sobre gente ya muy desesperanzada. Y la desesperanza debilita la democracia y facilita el desarrollo de mundos muy complejos. Quiero decir, cuando la gente no encuentra en la política y en la comunidad formas de expresar su malestar a través del voto, a través de la manifestación pública, a través de la expresión del desacuerdo o de la diferencia, eso se va convirtiendo en violencia. Una sociedad que no puede canalizar el malestar políticamente y que políticamente es decepcionada una y otra vez, realmente se va convirtiendo en una sociedad violenta. Eso lo vemos en muchos países de América Latina, donde la violencia criminal es muy alta, porque la política no ha dado respuestas a las expectativas de la gente. Tenemos ese riesgo, y en zonas como los grandes conurbanos de nuestro país se está viendo cómo crece el narcotráfico, cómo crecen formas de violencia criminal que son cada vez más preocupantes, porque la democracia tiene la obligación de construir promesas y darles algún grado de respuesta. Si cada promesa que se construye, como la que hizo Milei hace 2 años, termina en una crisis económica y en una crisis moral,
bueno, un nuevo fracaso de la promesa democrática. Entiendo. Kat, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Es un placer siempre hablar con usted desde Corrientes. Al contrario, gracias por llamarme y que tengan mucha suerte. Hasta luego. Hasta acá Alejandro Katz, un ensayista, filósofo, un lector de la política en profundidad, hablando un poco de lo que está pasando. Y vuelvo a repetir, hoy me daba, Dios mío, que Mayante levante el dedo. No, y